Bienvenidos a Santa Ana, el departamento de una gran tradición histórica. Los 44. Una historia de 44 héroes o 44 oligarcas. Por un decreto presidencial de Rafael Saldívar, a Santa Ana se le da el título de ciudad heroica por la lucha de los 44. La ciudad morena, conocida y respetada por la zona cafetalera, lidió una batalla de poderes entre las familias oligarcas con mayor monopolio de café. En ese entonces, del Salvador de finales del siglo XIX, usualmente eran grandes terratenientes. Entre ellos podemos mencionar al doctor Rafael Saldívar, cuya administración empieza ahí por 1876 y termina en 1884, sucedido por don Ángel Guirola, otro cafetalero que es de renombre todavía en nuestro medio, la familia Guirola. En ese entonces aparece un militante muy especial y es el general Francisco Menéndez de Aguachapán. Francisco Menéndez fue presidente a partir de 1885 y en 1890 los hermanos Ezeta aparecen sucediéndole en la presidencia. Es decir, Carlos Ezeta toma la presidencia a partir de 1890 y para garantizar la continuidad, la fidelidad, nombra a su hermano Antonio Ezeta como su vicepresidente. Ambos decidieron que este lugar era un lugar que les daba impuestos, riqueza y que era de auge en ese momento por las exportaciones del café. Fue así como Antonio decide trasladarse a este lugar, a entonces el cuartel de Santa Ana, y aquí vivía. Pero el problema es de que tenían un ritmo de vida muy especial. Cuando él necesitaba dinero y no había, mandaba un recibo y le decía a alguno de los personajes ricos de la época que le mandara cierta cantidad de dinero. Si la persona aceptaba, le mandaba el dinero. Si la persona en algún momento se oponía y no mandaba con ese pagaré dado por el vicepresidente de la República, venía él, mandaba al ejército y lo mandaba a apresar, a manera de garantizar que el pago se diera por las buenas o por las malas. Liderados por el general Ezeta, que llegaron a la presidencia a través de un golpe de Estado que le dieron al general Francisco Menéndez. Ellos pues se unieron a un grupo de terratenientes y se juntaron para dar el golpe de Estado. Son dos hermanos que le dieron golpe de Estado al coronel o al doctor Menéndez, y ellos gobernaron con tiranía el país. Cuando hablamos de los 44 estamos hablando de familias vinculadas a la caficultura y funcionarios de menor cuantía apegados a la parte administrativa. De estos también habían funcionarios de menor cuantía, vinculados a la administración municipal, a la cuestión estatal y algunos dependientes de estos grandes terratenientes. 44 familias terratenientes de El Salvador que no estaban de acuerdo con las medidas que el gobierno de los Ezeta había impuesto. En ese tiempo el café era el producto que tenía daba mayor trabajo y también la riqueza nacional. Cuando nos preguntan si los 44 son héroes o no, esto no deja de crear una situación un tanto complicada. Para la clase social dominante, para los caficultores, la respuesta es sí. Fueron héroes porque los liberaron de un impuesto, de una medida económica. ¿Cuáles son los impuestos? Cuando una administración caficultora nace, lo primero que necesita, demanda el pueblo es obras civiles. Y los caficultores, los grandes terratenientes, demandaban en ese momento carreteras, demandaban el ferrocarril y demandaban los puertos. Es así como la mayoría de impuestos se destinaron para construcciones civiles, que eran las carreteras, para poder sacar el café y movilizarlo. Entonces, ¿a quiénes iban a tasar con ese impuesto? Y ahí empezó el problema. Según la administración, se iba a tasar directamente a los productores, pero otros querían que tasaran a todos y los productores pagaran menos. Entonces, los 44 en algún momento eran caficultores que querían que el impuesto se le cobrara al gran pueblo, a la gente que
consumía a través del licor, a través de los dulces, a través de los cereales, y que el café pagara un impuesto, pero un impuesto menor. Pero sin embargo quería y demandaba que se le construyeran grandes obras civiles como la carretera y el ferrocarril, y esto permitiría movilizar mucho más rápido el café. Entonces, para la gente del pueblo que les aumentaron los impuestos los 44, no son héroes. Para la gente de la historia tradicional y oficial, sí son héroes. Entonces tenemos una doble moral. Pienso que tal vez no para mí, porque ellos eran terratenientes que estaban buscando su bienestar. Ellos iniciaron ese golpe de Estado porque no se le concedían los privilegios que ellos estaban pidiendo, porque no se les atendían lo que ellos pedían, que era ponerle el impuesto cafetalero a toda la ciudad, especialmente Santa Ana, para la construcción del ferrocarril. Ellos querían que toda la población absorbiera el impuesto, no solamente el café. Para algunos son héroes, pero para otros no. El ser héroe porque derrocaron a la dinastía de los hermanos Ezeta, para un pueblo pobre no son héroes, pero para los terratenientes, los cafetaleros y los que participaron en este levantamiento en contra de los hermanos Ezeta, pues sí diríamos que son héroes. Los monopolios de tierra crearon terratenientes y estos crearon severas injusticias entre explotado y explotador, con las tierras con dueños y con la única fuente económica de trabajar en una finca cafetalera, donde se explotaba en la paga y en la adquisición de insumos, con la paga de $1 diario y con la exclusiva de gastárselo en la finca donde él trabajaba. Los beneficios son para el patrono. Por esta razón, nació una ley de impuestos donde el presidente Carlos Ezeta decide cobrar impuestos a los terratenientes. Y es ahí cuando un grupo de 44 se levantan en armas para un golpe de Estado y de esta forma eliminar la decisión de cobrar el impuesto al café. La lucha se origina usualmente en el estilo de administración de Antonio Ezeta. Antonio Ezeta tenía su residencia en el cuartel de Santa Ana, ubicado en este lugar, en el barrio Santa Lucía. En ese aspecto, lo que él hacía era, cuando quería comprar licor, cuando necesitaba comida, banquetes y lo demás, y no tenía suficiente fondos, elaboraba un pequeño recibo llamado pagaré. Y él decía, me comprometo a pagar, y se lo mandaba a las personas que tenían cierto dinero. Estas personas le mandaban el dinero, pero si se rehusaban, lo que hacía era mandarlos con el ejército a traer y lo soltaba hasta que le mandaban el dinero. Esto fue creando una especie de resentimiento con la clase poderosa, es decir, con aquellos que no aceptaban la administración de su hermano y la de Antonio Ezeta. Esta situación generó que los caficultores demandaran un sistema de transparencia en el cobro de impuestos, y los impuestos se traducían especialmente si el pueblo los pagaba. Porque el impuesto había que ponérsele, ellos querían que el impuesto del café se le pusiera a toda la gente, no solamente a los cafetaleros, para lo que era la construcción del ferrocarril. Porque los hermanos Ezeta pusieron un impuesto para favorecer a la gente campesina, a los pobres, porque el café era una fuente de riqueza, y eso fue lo que motivó a este levantamiento, que fueron un grupo de ellos hacia Guatemala, en donde se armaron, se organizaron y vinieron para hacer la guerra. Cuando hablamos de los grandes caudillos de los 44, podemos mencionar a muchos de ellos. Por ejemplo, podemos mencionar a Rafael Gutiérrez, podemos mencionar también a Tomás Regalado. Gutiérrez, al darse el levantamiento y derrocamiento y salida del poder de los hermanos Ezeta, retoma el poder como presidente provisional de El Salvador. Y es así como el general Rafael Antonio Gutiérrez ejerce la presidencia entre 1894 y 1895, llamando a elecciones. Al llamar a elecciones, vuelve a ejercer la presidencia Rafael Antonio Gutiérrez como presidente de la República,
entre 1895 y 1898, siendo relevado por otro de los que están dentro de los 44, llamado el Cuto o el Manco Regalado, quien asume la presidencia en forma provisional en 1892, y nos referimos al general Tomás Regalado. En 1899 asume la función de la presidencia en forma ya electa y termina trágicamente en 1903, siendo relevado después por otro santaneco caficultor que se llama don Pedro José Escalón. Lo que estamos destacando entonces es que después de los 44, el centro del poder estaba en esta zona, siendo ejercido a través de estos grandes caficultores, entre ellos Rafael Gutiérrez, Tomás Regalado Dueñas y Pedro José Escalón. Tomás Regalado fue una pieza que participó en el movimiento de esta insurgencia de los 44 y después fue presidenta y posteriormente ministro de guerra. Es importante destacar que después de el fracaso o el retiro de El Salvador de la Unión Centroamericana, El Salvador se declara república unitaria, y al declararse república unitaria solo existían 9 departamentos, y entre 1865 a 1912 se fueron creando distintos departamentos, entre los cuales Santa Ana figuró como parte de eso. ¿Cuáles son los departamentos que se crean al final del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX? Se crea el Departamento de la Unión, La Paz, La Libertad, se crea el Departamento de La Libertad, Morazán y Cabañas. Con esto se completaron los 14 departamentos, pero los principales fueron aquellos que daban el producto económico y lo que se llamó el grano de oro a principios del siglo XX, que fue el café. Por eso usted va a encontrar que el ferrocarril se inicia en la zona occidental, los puertos en la zona occidental, las principales carreteras en la zona occidental, y lógicamente los principales gobernantes de ese tiempo, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, son caficultores que vienen de la zona occidental. Relativamente el país ha vivido la misma situación que vive en la actualidad. La pobreza siempre ha estado a la orden del día. Los terratenientes en este tiempo ejercían el poder económico, político y social de nuestro país. Así es que relativamente se vive la misma situación nuestra. Lo único que cambian son las modas y los personajes. Las tropas de los 44 entraron a Santa Ana por el lado de Chalchuapa, hasta la altura de la aldea, descansando ahí hasta llegada la noche, en donde dio inicio a la escaramuza entre el ejército de los hermanos Ezeta y los 44, el boom de los cañones y la artillería de los mosquetes utilizados en esa batalla se hacían escuchar. Más que una batalla, podemos decir que fue una guerra psicológica de argucia y una batalla no librada. Por ejemplo, para evitar de que los delataran, los gestores del movimiento de los 44 se reúnen en Chalchuapa. Y ahí en Chalchuapa tenemos a uno de sus principales exponentes, que es el general Ramón Flores. Ramón Flores, dentro de sus propiedades, empezaron a llegar a manera de romería a otras personas, y eso evitó levantar sospechas. Después marchan hacia el barrio San Antonio y pernoctan ahí. Estando ahí, en la madrugada, con ciertos aliados, se ponen de acuerdo con don Doroteo Caballero. Doroteo Caballero, junto con otros, lanza el cohete de vara, y que algunos de los custodios creyeron que eran bombas, que reventaron morteros. De alguna manera traían armas, pero eran muy pocas, y rodearon el cuartel, que es justamente donde estamos ahora. Abrieron las puertas, inmediatamente interrumpieron, y los que estaban todavía en sueño fueron interrumpidos por ese proceso. Entonces, la batalla de los 44 fue engañar a los soldados leales a la familia de los Ezeta, diciéndoles que venía un ejército grande y amotinado. Reventaron polvo, reventaron cohetes, hicieron consignas, sonaban latas, gritaban, mostraron algunas armas, y eso hizo que los soldados perdieran la moral e inmediatamente depusieran las armas. Y es así como se ganó una batalla. Posteriormente, ya con ese ánimo,
marcharon hacia San Salvador, a sitiar San Salvador para derrotar al hermano Ezeta, que ejercía la presidencia. Es decir, hablamos de Carlos. Carlos entonces, al ver que ya todos los caficultores se habían unido en contra de él y que venían otros caficultores con sus empleados, decidió dejar el poder. En forma, se puede decir, un poco obligada, pero sin una guerra formal. Fue una guerra de apantallamiento, donde el ejército de ese momento era más leal al capital que a la figura. Y como iba a ser sustituido por otro caficultor, no le traía ningún beneficio, sino que al contrario, aseguraba la continuidad en el poder. Aún quedan restos de lo que fue la batalla de los 44, como el Cañón del Bolívar y el Cerro Tecana, que sirvió de cebo y disfraz para las tropas del ejército. Dentro de las familias que podemos decir que tienen renombre o prestigio social y que en algún momento a finales del siglo XIX ya tenían un renombre a producto del café, podemos mencionar a la familia de los Gutiérrez. Los Gutiérrez con propiedades tanto en Santa Ana como en la franja hacia Huachapán y la zona de Oriente. Podemos mencionar, lógicamente, a la familia del general Tomás Regalado Dueñas. Podemos mencionar a la familia Alfaro y podemos mencionar a muchos, entre de ellos Mariano Morán, la familia descendiente de él, don Vicente Retana, que posteriormente hay algunos funcionarios que sirvieron. De alguna manera podemos vincular a algunos descendientes de la familia Medina también, pero básicamente encontramos a don Pedro Salguero como parte también de la familia en la zona de Chalchuapa, que es uno de los caficultores que estuvo metido en el proceso. Encontramos pocas mujeres también, pero es digno de mencionar a doña Bernarda Calderón, de la familia Calderón, a doña Fulgencia de Peña y a don Eusebia de Monterrosas, que son mujeres que en algún momento participaron dentro del proceso, animando y arengando a las personas para que vinieran a gritar consignas en contra de los hermanos Ezeta y apoyando a los caudillos militares de la gesta de los 44. Los Regalados emigraron ya casi todos de Santa Ana. Los Escalón todavía hay vestigios, hay algunas familias que todavía tienen sus beneficios de café y sus plantaciones de café todavía las tienen aquí en Santa Ana. El país ha vivido etapas en las cuales han habido grandes hombres que han defendido la soberanía nacional y que han luchado también en contra de la injusticia de nuestro país, con todos los movimientos que se han dado, incluso la guerra de los 12 años que vivimos en el país, ha sido continuidad de este movimiento, de esta injusticia, ha sido motivada porque los terratenientes, los ricos, los capitalistas han siempre marginado a los pobres, no ha habido una participación de la sociedad, pero una participación realmente democrática y de justicia social. Una de las primeras emancipaciones de lo que era la oligarquía en ese tiempo para lograr sus propósitos, ¿verdad? Entonces, en cierta forma ellos trataron de obtener lo que ellos necesitaban y tuvieron que acceder a la violencia para lograr sus propósitos, ¿verdad? Fue uno de los primeros levantamientos oligarcas que hubieron. Creo que es un hecho y una referencia grande de la lucha y la unidad y el espíritu del pueblo santaneco. En ese evento acordémonos que significó también algo esencial para las mujeres, porque fueron 9 mujeres también las que estuvieron en esa lucha. Yo creo que como política también tendría que agradecer el espacio que también la mujer empezó a abrir en ese entonces. Y son hechos históricos que nos deben de motivar ahorita en la actualidad a organizarnos como sociedad y a buscar los cambios que necesitamos, ¿verdad? Pues esas cosas yo creo que tal vez nos afectan a todos y comenzar a usar las herramientas en que este tiempo nos ha brindado. Propagar esos cambios que todos deseamos, que así como lo hicieron estos 44 héroes, también ahora, pues desde nuestros espacios, también hacerlo. La historia tiene 2 versiones. Hablamos de una historia escrita y que dignifica a las personas exaltándolas como grandes héroes, grandes personajes llenos de poder y sabiduría. Pero cada uno de estos héroes, si les podemos llamar así, aparte de su condición extraordinaria en un momento histórico, también tenían una condición humana. Pero algunos, al aprovecharse de su cargo para beneficiarse a título personal, pierden la categoría de héroe. Héroe entonces podemos decir aquel que
creía en la liberación, en un gobierno democrático, en ampliar las situaciones y volver a aquello algo más transparente, apegado a derecho en ese momento. Aquellas personas que se beneficiaron a título personal, acrecentando su riqueza para adquirir poder y más prestigio, ellos son los que la historia señala con el juicio histórico de personas que se aprovecharon de la gesta de los 44. En eso nos cuesta decirlo, pero Santa Ana es cuna de valientes, pero en algún momento ese debemos de decirlo que es para la persona que trabaja, que produce y que cree y cumple y cree en el proceso y en el marco legal. Por lo tanto, podemos decir que los 44 debe de recordarse en la justa dimensión, con un movimiento que se opone a los tiranos, pero que debe de abrir procesos democráticos. Es decir, ¿qué es lo que pide un campesino para poder sobrevivir? Pide una parcela propia, pide un lugar donde sembrar, pide un lugar donde vivir, aunque sea pequeño, pero que sea propio. Cuando alguien viene y le quita su propiedad y no le permite una razón de forma de vivir, un salario, un lugar donde vivir, le quita la raigambre a la tierra y crea un resentimiento social. El gran capital absorbió muchas propiedades, lo que hizo que el resentimiento social quedara en las clases pobres. La sociedad cafetalera, la oligarquía, se nutrió de este descontento arrebatándoles la tierra, pero creó un resentimiento social. Ese gran latifundio es la culpable entonces posterior, a mediados del siglo XX, de una gesta sangrienta en la historia. Y no puede decírsele que solo es responsable una o dos personas. Fue el resentimiento acumulado del acaparamiento de la riqueza la que nos lleva a reescribir la historia en El Salvador.